cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. ¿Han escuchado esa frase popular que dice: lo que empieza mal, mal termina? O al revés, lo que empieza bien, bien termina. Pues esa frase no necesariamente es en su totalidad cierta, pero sí se aplica en la vida de muchos cristianos que comienzan bien, pero terminan mal. Hay gente que comienza bien y termina mal, o sea, se cumple lo contrario. Debería ser que si comienza bien, debe terminar bien. Y a veces yo he visto en muchas ocasiones muchas personas que comenzaron bien, pero terminaron mal. Y yo quiero decirles, hermanos, eso me tiene frustrado a mí. Eso, como ministro y como pastor, me tiene frustrado hace mucho tiempo, hace muchos meses. Me tiene frustrado que haya gente que comience bien y termine mal. Debe ser que no han entendido la palabra de Dios. Debe ser que no se han convertido. Debe ser que no han pasado a una nueva vida. Porque muchos inclusive llegan a esta pileta y bajan a las aguas bautismales, pero lo máximo que alcanzan en ese paso de obediencia es que se mojaron. Lo máximo que alcanzaron fue que salieron bien mojados, pero hasta ahí llegó, y al otro día ya no pasa nada. Literalmente he visto personas que bajaron a las aguas bautismales y al otro día nunca más militaron en el cristianismo. Lo he visto con mis ojos. Eso a mí me frustra. Y eso no debe ser así, hermanos. Y el apóstol Pablo dedica toda una carta para hablar de la salvación que Dios nos otorgó. El apóstol Pablo también es un hombre que está frustrado. Por eso escribe la carta a los romanos. Tremendo tratado de salvación donde explica todo cómo debe funcionar la salvación. Y en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo se dedica a enseñarnos que el hombre por sí mismo es injustificable, es insalvable. El ser humano por sí mismo no se puede salvar. Por eso dice en los primeros capítulos: no hay justo ni aún uno. Y se encarga de decirnos a toda la humanidad que el hombre, por muy buenas obras que tenga, por muy buen dinero que tenga, por muy buen estatus social que tenga, por mucha inteligencia que tenga, por mucha capacidad que tenga, por muy buenas obras sociales que haga, por muy buen comportamiento tenga, si no tiene a Jesucristo, es una persona que es hallada culpable. Y no tiene justificación alguna. Eso lo leemos en los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos. ¿Cuántos han leído Romanos?
Yo leí muchas veces Romanos, pero no entendía ni un pito. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo con el tiempo empieza a enseñarnos. Pero yo quiero resumirle. La carta a los Romanos, los primeros 3 capítulos, le enseña a la humanidad que nosotros no tenemos ninguna excusa, porque el amor de Dios, la bondad de Dios se ha revelado, y si yo lo rechazo, estoy por fuera de la salvación. Así que necesitamos a Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso está en Romanos, ¿cierto? Nosotros somos salvos por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos ayude para nuestra salvación. La salvación nuestra depende de la obra redentora de Dios. Seguido a esos 3 capítulos, el apóstol Pablo se dedica a desarrollar un concepto que en la teología se llama justificación. La justificación es que Dios nos hizo justos a nosotros, siendo nosotros pecadores, pero no a través de nuestra justicia, sino a través de la justicia de Dios. Es decir, Dios nos dio salvación a nosotros sin que merezcamos salvación. Somos salvos ¿qué? Gratuitamente. Pablo se encarga de enseñarnos a nosotros. Se encarga de enseñarnos a nosotros que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, que nuestra salvación es gratuita. Somos salvos, no hay nada que hacer. Pero vienen los que tuercen la doctrina de la justificación. Yo creo en la salvación por gracia, y esta iglesia cree en la salvación por gracia, porque las escrituras es claras en decir que nosotros somos salvados por pura gracia. Eso está en la Biblia regado, ¿cierto? Pero no falta el que tuerce las escrituras y dice: bueno, si somos salvos por gracia, no hay nada que podamos hacer nosotros, o sea que nosotros podemos vivir de cualquier manera. Y Pablo es llamado por algunos el apóstol de las preguntas, porque mientras que él está dando su disertación teológica, su enseñanza acerca de la justificación, él va haciendo preguntas, ¿cierto? Y él supone esas preguntas, lanza las preguntas y las contesta él mismo. Y hay un capítulo que tiene que ver con la vida en Cristo. Entonces, los primeros 3 capítulos se encargan de decirnos que nosotros no tenemos excusa y que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Capítulo 4 y 5 se encarga de decirnos que la única manera de nosotros ser salvos es a través de la gracia de Jesucristo y ser justificados por la justificación de Dios en nosotros. Pero surgen preguntas. Y vamos al capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Y mire lo que dice este texto. Dice el apóstol Pablo, dice: ¿qué pues diremos? El apóstol de las preguntas. Porque hay gente que está pensando estas cosas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque versículos antes él está diciendo que donde sobreabunda la gracia, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Capítulo 5, versículo 20, versículo 20. ¿Qué dice eso? Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en otros pasajes también dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces no falta el chistoso, el que se quiere justificar y el que quiere vivir de cualquier manera, que dice que si donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces eso quiere decir que yo tengo que pecar harto para que sobreabunde la gracia. Así hubo un monje llamado Rasputín
que concluyó esto y dijo, voy a pecar harto para que la gracia abunde, un monje. Y terminó siendo un gran adúltero, un gran perverso, y se fue con su teología para el infierno. Porque editó el mensaje del apóstol Pablo. Pablo escribió esos 5 primeros capítulos, pero en vista de que la gente quería interpretar como quería, entonces le tocó escribir el capítulo 6 y el 8 que habla de la santificación. Hace unos días atrás compartía un mensaje con ustedes basado en todo esto que les estoy diciendo, en que nosotros hemos sido justificados para santificación. Justificación para santificación. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir el capítulo 6 hasta el 8, ¿cierto? Para hablar ya de la santificación. Y podemos decir entonces que la justificación es un acto. Es un momento en el que usted le entrega su vida a Cristo y a partir de ahí usted es salvo, pero es un acto, ¿cierto? Mientras que la santificación es una obra. La justificación es un momento para siempre. Fui salvo para siempre. Él no está jugando con nuestra salvación. Él nos salvó, pero ¿para qué nos salvó? Para vivir todo un proceso de vida. Entonces es un momento para siempre la justificación, pero la santificación es todo un proceso en la vida. La justificación es por nosotros, la santificación es en nosotros. La justificación es transacción, es un pago, ¿cierto? Mientras que la santificación es transformación. La justificación declara justo al pecador, mientras que la santificación hace justo al pecador, lo convierte, lo transforma. ¿Sí ve la diferencia en los conceptos de la justificación y la santificación? La justificación quita toda la culpa y la pena por el pecado, mientras que la santificación le quita el poder al pecado en nosotros. La justificación es una sentencia de absolución. Son términos jurídicos. Es decir, ustedes en Cristo son salvos. Mientras que la santificación es el proceso por el cual nosotros llegamos a ser santos, ¿cierto? La justificación es la puerta que nos conduce al camino estrecho, mientras que la santificación es el camino a la santidad. ¿Ve? Entonces Pablo tiene que estar luchando con estas cosas porque hay gente que es una corriente que se llama gnósticos, ¿cierto? Y los gnósticos de aquel tiempo, mire que esto está desde tiempos muy remotos y hasta el día de hoy seguimos luchando con eso. Hay quienes creen que son salvos y no tienen que hacer nada en la vida y se conforman con su salvación, pero no quieren nada que ver, no quieren nada que ver con la santificación. A mí ya me salvó Dios y Dios es un Dios de amor, pero no hablan de que Dios es un Dios santo y que exige santidad, ¿cierto? Y Pablo tiene que luchar con esto desde esos tiempos, porque había gente que interpretaba mal, que los malinterpretaba. Y por eso dice en este capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta ¿cuál es? Versículo 2. En ninguna manera. Esa respuesta en ninguna manera deja ver la frustración de Pablo. O sea, a veces leemos la palabra de Dios en ninguna manera, pero Pablo estaba enojado, hermanos. Pablo tenía rabia, Pablo tenía frustración. Y quiero decirles, hermanos, yo a veces siento rabia y frustración con este tema. Porque hay cristianos que dicen que son cristianos, pero viven revolcándose en el pecado. Y no les habla un santurrón. Yo tengo luchas,
Pero si nos metimos a esto es para honrar el nombre del Señor y no pisotear la palabra de Dios y no ensuciar el nombre del Señor. Porque cuando decimos que somos cristianos y vivimos de cualquier manera, lo único que queda, dice Hebreos, es una horrenda expectación de juicio. No puede ser que andemos diciendo que somos cristianos, pero viviendo de otra manera. Y aquí en el capítulo 6 coloca esto. Es tan ridículo uno escuchar a veces y el Facebook revela tantas cosas. Mujeres mostrando todo su cuerpo diciendo bendecida y afortunada. Bendecida y afortunada, ¿cierto? Pues habrá que mirar, ¿no? Habrá que mirar y revisar muy bien. Pero la justificación y la salvación que Dios nos dio a nosotros no es una licencia para pecar. Y Pablo dice, vamos a seguir pecando, que porque somos salvos por gracia vamos a seguir pecando. En ninguna manera. Pablo está vaciando a la gente. Pablo está angustiado por esa manera de ver tan liviana las cosas. Gracias a Dios escribió capítulos 6 y 7 y toda la carta a los romanos. Pero hay gente que se queda con los 5 primeros capítulos no más. Qué tremendo. Y entonces Pablo presenta ese pensamiento errado, ese comportamiento errado, y da una respuesta a ese comportamiento. Mire lo que dice esos 2 versículos. Capítulo 6, versículo 1 otra vez. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 otra vez. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otra parte dice, ¿acaso la ley es mala? En ninguna manera. La ley que está en la palabra de Dios no es mala. Técnicamente se le ha dado un nombre a esas personas que aborrecen la ley. Son antinomianos. Es decir, ellos odian la ley. Pero mire, hermanos, Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. La ley que se abolió fue la ley de los sacrificios. Ya no somos salvos de esa manera, ¿cierto? No, la salvación es por gracia en Jesucristo. Pero la ley hay que tenerla en cuenta. Los mandamientos del Señor: amarás a Dios, amarás a tu prójimo, no robarás. Eso no vino a abolirlo el Señor, Él vino a cumplirlo. Amén. Entonces hay gente que le tiene rabia a la ley. Y yo he llegado a concluir por la palabra del Señor que la ley sin la gracia de Dios se convierte en ¿qué? En legalismo fanático. Pero la gracia de Dios sin la ley de Dios se convierte en libertinaje. Hay gente que dice soy salvo, pero son unos libertinos. No es que sean libres, son libertinos. Y qué tremendo eso. Así que yo estoy cansado. Y amados hermanos que van a bajar a las aguas, yo no quiero bautizar gente que vuelva para atrás. Como dice Funky, yo no vuelvo para atrás. Si llegamos aquí, como dice la canción, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Vamos para adelante. Vamos a estar bajo la unción. Y hoy vamos a hacer este acto de obediencia, que yo también puedo decir que es un acto profético, porque la Biblia está llena de actos proféticos. Esto es una declaración de fe, que de ahora en adelante ustedes no van a servir más al pecado, sino que van a servir a Cristo. Y quiero desafiar a aquellos que no se han bautizado a que se bauticen y que se declaren cristianos para nunca más volver atrás. Y mire lo que empieza a contestar el apóstol Pablo en este capítulo 6. Sigamos en el versículo 3. Leamos la Biblia, que la Biblia predica sola.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué fuimos bautizados? En su muerte. Sigamos leyendo, voy a leer ahí de corrido. Porque somos sepultados juntamente con Él. Mire, esto es un acto simbólico. Cuando uno recibe a Cristo, uno es bautizado y es incorporado al cuerpo de Cristo. Ese es un bautismo. Y este bautismo de aguas, otro bautizo que es un símbolo, es un acto profético, es una declaración de fe, donde dice que nosotros fuimos sepultados con Cristo y resucitados, que enterramos la antigua vida, la antigua manera de vivir, y ahora vamos a vivir para el Señor, que hemos muerto al pecado, pero ahora vivimos para Dios. Sigamos leyendo. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mire, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué se necesita para ser justificados? Cristo nos justificó, pero en la práctica, en posición somos justificados, pero en la práctica usted ya murió al pecado. Porque cuando usted muera al pecado, usted ha sido justificado. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Sigamos hasta el 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Tengámoslo ahí un momentico. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, si nosotros decimos que somos cristianos y de verdad que fuimos salvos por gracia, pero la gracia no es una licencia para usted pecar. Y si usted se bautizó, usted no puede salir de este lugar y después estar celebrando en el mundo con cerveza, con una cantidad de cosas que hablan muy mal de su testimonio. Pablo está cansado con este tipo de enseñanza. O somos o no somos. Dice la palabra de Dios que los que están en el pecado están muertos. Muertos para Dios y muertos para la vida eterna. Están muertos, están frikis. Los que practican el pecado están mal, están muertos. Están muertos para Dios. Entonces yo saco una conclusión. Los que están muertos para Cristo también están muertos para vida eterna, ¿sí o no? Pero los que están en Cristo, hermanos, están muertos para el pecado. Mire, los muertos no pueden hacer nada, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto un muerto? Las preguntas tontas del pastor. Todos hemos visto un muerto. Y usted, por más que le hable al muerto en su dolor, ¿por qué te fuiste y me abandonaste? Levántate de ahí. No se levanta porque está muerto. Los muertos no responden. Así que los muertos, los que están vivos para el pecado, están muertos para Cristo, no responden. No pueden ser salvados por sí mismos, ¿cierto? Pero los que están en Cristo están muertos para el pecado y tampoco deben responder al pecado. Hay algo a lo cual nosotros los cristianos no tenemos derecho, y es el derecho a pecar. Ahora, aquí viene una pregunta. O sea, pastor, que nosotros no pecamos después en Cristo y ya no volvemos a pecar. No.
Hay una naturaleza en nosotros que nos impulsa a pecar. Eventualmente podemos pecar. Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el mismo Juan dice: yo no les escribo esto, hermanos, para animarlos a pecar. Yo les escribo esto es para que no pequéis. Así que la gracia de Dios no es una licencia para que pequemos, sino que es una licencia para que nos santifiquemos, para que vivamos diferente y que nos muramos al pecado. Y hoy quiero decirle así a ustedes que van a bajar a las aguas bautismales: muéranse. Muéranse para el pecado. Y a ustedes, hermanos, también les digo: muéranse al pecado. Y ustedes me dicen a mí: pastor, muérase al pecado. Porque la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, dice Tito, a la carta que envió Pablo a Tito, le dice que la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres para salvación, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Así que si vamos a decir que somos cristianos, vamos a cumplir con lo que nos comprometemos. Y si estamos vivos para Dios, estamos muertos para el pecado. Pero si usted está en el pecado, usted está muerto para Dios. O sea, usted no tiene vida. Así que nuestro llamado es a vivir en la justicia de Dios, vivir para el Señor. El creyente que ha sido justificado no puede seguir practicando el pecado. Es posible que peque, pero lo que no es posible es que un cristiano justificado, salvo, sea un practicante del pecado. Esas son dos cosas diferentes. Porque pecamos de muchas maneras. A veces pecamos por omisión, pero cuando pecamos deliberadamente, como dice Hebreos, otra vez digo, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Así que Dios nos ayude. Mira a su hermano y dígale: muérase. Tenemos que estar muertos al pecado y vivos para Dios. Por gracia somos salvos. Hay gente que ha justificado toda la vida sus pecados por aquello de que Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia. Pero esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que si hemos sido justificados, entonces andemos en justicia, andemos en santidad. Yo no quiero ver más bajas en el cristianismo. Bajó a las aguas y salió, pero salió a vida nueva. Y quiero creerle a Dios que aquí hay una unción para nosotros, que cada persona que baje a las aguas bautismales, y los coloco bajo esas palabras, nunca más volverán atrás. Serán de Cristo para siempre y eternamente, con sus familias, con sus hijos, con sus generaciones. Vivirán para el Señor y caminaremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así debe ser. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por lo que Él ha hecho por nosotros, por su justificación. Pero también vamos a declararnos santos para Él y vamos a caminar en santidad para Él. Incline su rostro en esta hora y vamos a disponernos, vamos a prepararnos para este tiempo. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Rey de Reyes, Señor de Señores.
Dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero ser una deshonra para la gracia de Dios. Yo no quiero ser una deshonra para el evangelio. Porque malos testimonios es lo que abunda por doquier, Señor. Personas que dicen ser y que no son. Personas que tienen nombre de que viven, pero que están muertas, como dice en Apocalipsis. Señor, yo quiero creer, Señor, oh Padre, que se levanta una generación que camina en rectitud, que no vuelve atrás, que están determinados a morirse para el pecado y vivir para Dios. Que son sacrificios vivos, es decir, que están muertos, pero están vivos. Muertos al pecado, vivos para Dios. Tu palabra nos enseña a través del apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, y esto se lo hago a usted como pastor de esta comunidad. Hermano, yo le ruego, yo se lo suplico, por favor, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más razonable. Si Él se entregó por nosotros, lo más razonable es que tú te entregues a Él con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y le puedes decir: aquí estoy, Señor, muerto para el pecado, pero vivo para Dios, y abro mi corazón a tus promesas. Porque las promesas de Dios, dice la palabra de Dios, es para los santificados. La herencia es para los santificados. Levanta tus manos y dile: Señor, caminaré en santidad, caminaré en justicia. Señor, le mostraré al mundo que soy un verdadero cristiano. Hermanos, porque el único Cristo que muchas personas van a ver es el Cristo que vean a través de su vida. Porque la iglesia es la que manifiesta a Cristo al mundo. Esa es la voluntad de Dios y esos son los designios de Dios. Dios ha llamado a su cuerpo para mostrar a Jesucristo. Por eso dígale: Señor, hoy una vez más me comprometo, muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor. Hoy me someto a tu palabra, hoy me someto a tu presencia. Señor, las bendiciones son para los que han sido justificados, pero también santificados, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Rey de gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Incline su rostro al Señor. Adore al Señor y vamos a ministrar. Vamos a permitir que nuestros hermanos vengan a las aguas bautismales. Mientras que bajan a las aguas bautismales, ustedes, por favor, adoren al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo,
Santo, santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno ser Señor, eres digno Dios. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Quiero decirles que nuestra hermana Carmenza es fruto de nuestros grupos, que hace poquito empezamos. Así que ella es un fruto. Y estamos trabajando en los grupos, porque los grupos van a traer muchas almas, son las puertas abiertas de la salvación de Dios para la iglesia. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
que vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, oh santo es el Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. Fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levanta tu voz al Señor y adóralo. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. te damos gracias, Señor, por esta mañana gloriosa. De algo estamos seguros, que tú estás aquí, que tú estás en medio de nosotros cuando cumplimos con esa gran comisión. Tú dijiste en tu palabra: y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Si bautizamos, si hacemos tu obra, si enseñamos tu palabra, y te damos gracias. Hoy presento, Señor, a mis hermanos, los bendigo, y creemos que hoy no es un fin, es el comienzo de la vida cristiana. Es el comienzo, Señor, y en este comienzo, Señor, tú estarás con ellos hasta llevarlos al otro lado, a la tierra prometida, al cielo, a la eternidad en Cristo Jesús. Y hoy cubro sus vidas, Señor, y te pido que los guardes, y que a partir de hoy, Señor, oh Padre, sean gente de bendición, gente de testimonio, gente que predica la palabra, gente que hace buenas obras, gente que, Señor, demuestra su cristianismo con hechos y no solo con palabras, en el nombre poderoso de Jesús. Que muestran el evangelio no solo con palabras, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Gracias te damos, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Salimos bendecidos, desafiados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Afuera está Amor en Acción esperándolos. Y recuerden nuestra salida misionera, por favor. El domingo estaré dando todas las directrices.